Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Hoy tenemos con nosotros a Alonso Barán. Alonso Barán es guionista, filósofo y escritor. Su último libro se llama El azar no se llora, libro que lleva 1 mes y medio en el mercado y ha despertado un gran interés entre el público, llegando a convertirse en un fenómeno viral. Su búsqueda en Google desvela más de 500.000 de resultados e infinidad de blogs de literatura están hablando de su novela. En El azar no se llora, Alonso Barán nos presenta a los personajes de una forma tan orgánica que casi podemos tocarlos. Con su literatura impredecible, nos obliga a dejarnos llevar y a disfrutar de un vertiginoso viaje a través de las emociones humanas. Alonso Barán es un autor que sabe cómo dejar al lector sin aliento. Su literatura siempre busca maximizar el disfrute de su lectura, con un estilo que mezcla intriga, suspense y sorpresas. Hay lectores que ya definen El azar no se llora como una obra maestra, a pesar de ser su primera novela. Pero lo que seguramente gustará más al autor es que la lean el mayor número de personas posibles. Alonso Barán está en el estudio, así que se lo preguntamos. Pues los que nos siguen saben que nos gusta apostar, hacer un sitio a la música, a la literatura en general, pero muy especialmente, ¿verdad, Jorge?, sí, a nuevas propuestas, entre otras cosas porque los músicos y escritores de trayectoria lo tienen más fácil, ¿verdad? Claro, un poquito más. Para tener un sitio en las cadenas de radio, prensa, etcétera, y además con el paso del tiempo, y como no tenemos mal ojo, aunque esté mal decirlo, reivindicamos lo de siempre. Nosotros lo vimos primero. Nos hemos leído la novela de Alonso Barán y creemos en ella y en él. Alonso Barán, buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte aquí en el estudio. Gracias por enviarnos tu novela, por contar con nosotros para darla a conocer. Y como decía, nosotros hemos leído la novela, pero para aquellos, para que lo sepan los oyentes y hasta donde puedas contar, porque de verdad una novela con tanta trama es difícil, es muy complicado y hay que tener algo. Mucho cuidado para no desvelarla. Cuéntale tú, por favor, a los oyentes de qué trata El azar no se llora. Bueno, El azar no se llora es un thriller psicológico y trata sobre que el descontrol emocional pues te convierte en un objeto, ¿no? Pierdes la capacidad, la subjetividad, ¿no? Entonces te conviertes, si te dejas llevar por las pasiones sin control, te conviertes como una cosa arrojada al azar, estas semanas del azar. Desencadenas determinadas situaciones por seguir tus impulsos de las que no tienes control porque no han pasado tus actos el tamiz de la razón, ¿no? Lógicamente. Pensando en dónde la colocarán en las librerías, ¿en dónde se puede buscar una novela negra, una novela policíaca, un thriller? Lo van a poner seguramente en novela policíaca porque, bueno, en el Corte Inglés, por ejemplo, tienen novela policíaca porque por las estanterías están muy compartimentadas, ¿no? Entonces, como esto es un multigénero, pues llegan y deben hacer un poco así como diciendo, bueno, parece una novela negra, pues aquí mismo, ¿no? Parecerá una bobada, pero es muy importante dónde se coloque y cómo se coloque. Claro, ¿dónde la colocarías tú? Igual que en las músicas. Yo la colocaría por todo el Corte Inglés, por toda la casa del libro, no dejar un espacio así. No, de hecho, por ejemplo, sí he tenido, porque a través de Facebook pues se pone en contacto gente conmigo, ¿no? Y me han dicho que algunas veces se han equivocado y le han puesto, por ejemplo, en narrativa hispanoamericana y claro, dice, bueno, es algún error que ha tenido pues algún encargo al Corte Inglés sin mayor trascendencia, ¿no? Bueno, es verdad que tiene mucha importancia. Yo me acuerdo de amigos, como siempre estamos con artistas que empiezan, como decimos, con el tema de la música también, que se pasaban entre todos por los diferentes sitios donde estaban los discos y los buscaban, si estaban por atrás, los buscaban y los colocaban delante y se iban, claro, ¿no? Iban a las grandes superficies y colocaban el CD por delante. Bueno, ¿cómo te surge a ti la idea de esta novela? Porque es compleja, de verdad, se lo digo yo.
Bueno, la verdad que la idea me surgió, bueno, no me surgió a mí, ¿no? Es una reflexión de los estoicos, en concreto de Diodoro Cronos, si no recuerdo mal, que era gente mucho más inteligente que yo. Entonces, pues la reflexión, ellos predicaban el autónomos, ¿no? El propia ley como forma de regirse la vida. Es decir, decían que quien tenía control de sus impulsos y sus emociones no necesitaba de una ley exterior, ya sea de una ley coercitiva o una moral, que te dijese cómo guiarte en tu vida, porque tú sabrías qué hacer en cada momento, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Claro que yo pensé, bueno, pues esto si le damos la vuelta, pues me surgió la idea así, ¿no? Entonces se basa en una reflexión estoica. Y a partir de ahí, pues novelé toda la trama, claro. Pues desde luego hay una enorme... La trama tiene tela, ya le aviso, como la noche en vela. Hay una enorme cantidad de personajes en el libro, principales, secundarios, pero que todos tienen al final muchísimo protagonismo. Yo no sé, Alonso, cómo se consigue manejar tal cantidad de personajes, porque te has complicado un poco la vida, perdona, yo creo. Sí, la verdad que fue complicado. Es decir, son 80 personajes y tuve que, obviamente, pues un personaje es como crear una persona, ¿no? Y luego pues tienes diferentes tipos de relaciones entre ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces requería un trabajo intelectual bastante grande, porque aparte de tenerlos a todos en mente, como se van enlazando las tramas y tal, pues era como un encaje de bolillos. O sea, es decir, yo tiraba, algo encajaba un poco al mitad del segundo acto, y me desencajaba una parte del primer acto y tal. Entonces sí que fue difícil, la verdad, pero yo bueno. Que hay veces que he hecho ¡pin! Mira cómo está, que no te miento. Sí. Veo ya. Esto no es mentira, señores. Les Lleno de voy a apuntes. hacer una foto. Enseguida digo, ay, espera, y luego me vuelvo para atrás y me digo, ay, en la página 37 me voy a ir, lo tengo aquí todo. No te miento, nada. Bueno, pues por si se acaban de incorporar, escuchan La Noche en Vela en Radio Nacional de España y estamos hablando con Alonso Barán, escritor, filósofo y guionista, jovencísimo, por cierto, que hoy nos presenta, he dicho solo jovencísimo, no he dicho mono, ni qué bueno está, qué bueno, qué pin, qué pan, no, he dicho... Bueno, pero... Chavales, Ay, no es le un quiero dar escritor. caña. Es verdad, espera, que me Bien, pongo en rollo. estamos en un momento serio, es un escritor, bien. Vale. Alonso Barán, escritor, filósofo y guionista, que hoy nos presenta su primera novela, El azar no se llora. El azar no se llora, está lleno de sorpresas y a la vez las tramas van avanzando, ¿no? En estructuras, a veces en paralelo, a veces se trenzan varias tramas. Hablamos antes de la complejidad, decía yo, del número de personas y de alguna manera en las tramas no solamente es cantidad, sino también hay mucha trama, ¿no? No es un solo un hilo. No, realmente son... Es un puzzle. Sí, es que, bueno, claro, a mí me interesaba tratar el tema del descontrol emocional desde, digamos, la degeneración existencial que conlleva, ¿no? Se te deja llevar por las emociones. Entonces lo basé en 3 personajes, ¿no? Con 3 perspectivas diferentes. Uno es Elian Ventura, que es un inspector de policía, y con él trato la degeneración psicológica a través del descontrol emocional. Eso es una trama, ¿no? Otro es Aníbal Cantalapiedra, que es todo lo contrario, ¿no? Es un tipo que es un buscavidas, se deja llevar por sus pasiones, tal, y trato pues lo que es la degeneración social. Y otro personaje que es muy interesante desde mi punto de vista, que es Idel Gerena, que es trato la emoción del amor desde una perspectiva autodestructiva, ¿no? Es decir, si la versión correspondía al amor, pues es como vivir en Disney, ¿no? Todo es fantástico, estás enamorado, pero lo normal es que seas rechazado, que seas vulnerable, etcétera, etcétera. Entonces, esas 3 tramas corren paralelas, pero luego se acaban enlazando y se enlazan a través de lo que sienten los personajes, ¿no? Y claro, era bastante difícil porque tiene la apariencia que todo sucede por azar, pero todo está estimulado constantemente por el descontrol emocional de los personajes. Y claro, pues fue complejo. Pues eso es lo que la hace de verdad divertida, comillas, quiero decir, que te engancha, entretenida, ¿no? Que yo es que divertido lo uso para todo, la palabra. En el momento que disfruto con algo, aunque esté sufriendo mucho, porque de verdad que como les digo, de la trama, te vas encontrando los personajes, les van pasando cosas. Es verdad que hay mucho de realidad, por desgracia. Sí, claro. El tema social está ahí y hay situaciones que dices, si es que te identificas, ¿no? Es como un día a día. Claro, yo es que me documenté muchísimo en psicología, ¿no? Es decir, yo suelo decir muchísimas tonterías al cabo del día, ¿no? Pero bueno, escribirlas... ¿Tú también? Pues, ¿como Jorge? Sí, yo una 100 al día, más o menos, ¿no? Entonces, pero escribirlas es un acto de responsabilidad, ¿no? Entonces claro, digo, si voy a hablar sobre las emociones humanas y sobre el espíritu humano en sí, ¿no? Pues me documenté muchísimo sobre psicología emocional, y entonces por eso tienen ese aspecto de realismo, porque aparte
yo como, bueno, a mí me gusta el tópico horaciano, ¿no? Que él decía que en sus epístolas Pisones decía aut delectare aut prodesse, que quiere decir la literatura debe servir y deleitar, ¿no? Bueno, al revés, deleitar y servir. Entonces, claro, a mí también me gusta que esto sirva como introspección, ¿no? O sea, la literatura tiene eso, que es considero que el arte superior es la música, porque enseguida te transmite emociones, pero la literatura, si lees un libro, pues te puede ayudar a entender cosas, ¿no? Que tú las sientes, pero que no las verbalizas, y otra persona que tiene esa capacidad o ese interés en verbalizarlo y te sirve para algo. Es decir, entonces mi intención era esa, que cuando alguien lo leyese, pues tuviese pues una catarsis, ¿no? Pues además hay una cosa que es verdad que empiezas a leer el libro, empiezan a pasar cosas y hay un momento y dices, jo, qué mal lo estoy pasando. Y juegas mucho con darnos respiros. O sea, estás ahí y dices, uff, negro, ¿no? Novela negra. Uy, de verdad, qué angustia, pobre. Y juegas y de pronto pones algo de humor, entre comillas. Hay como muchos momentos en que te deja respirar. Cuando ya ves que casi la quieres dejar porque lo pasas mal, enseguida das ese aire ahí en la novela. Ayuda un montón, ¿eh? Claro, lógicamente, o sea, yo me preocupo de que el lector pues se lo pase bien, ¿no? Aparte de que es decir, tiene que haber pues tiene un drama, ¿no? Lógicamente la novela pues tiene que tener respiros el lector, pues porque tampoco estamos aquí para sufrir, ¿no? Entonces eso es, a mí por ejemplo, que me gustan mucho las chapas decimonónicas rusas, ¿no? La literatura psicológica rusa, pues claro, veo que adolece de eso, ¿no? Y me gusta también cuando veo una película o leo una novela, pues que mezcle diferentes géneros y tengas un poco de humor, tengas un poco de thriller, tengas un poco de drama, etcétera, etcétera. Y así consigo, pues yo creo, tener consigo transmitir y que el lector tenga una lectura bastante global y bastante amena en toda su dimensión, claro. Claro. Es trepidante, ¿eh? Es trepidante. Yo te digo que se ha disfrutado. Y es verdad también que se nota tu pasión por el cine, sí, claro. Porque es muy cinematográfica. Sí. Yo es que considero que cuando lees una novela que solo ves palabras, ¿no? Pues me resulta aburrida. A mí lo que me gusta es pues leer una novela que te despierte imágenes en la cabeza, ¿no? Entonces lo que hago es que, claro, el actor ponga de su imaginación, ¿no? Y pues me trata pues de un par de pinceladas para que ya tenga sinestesias, pues como por ejemplo el calor, los sabores, la opresión psicológica de los personajes, pero que el lector constantemente ponga de sí. Y eso encima lo que consigues es que tenga mucha fluidez narrativa, ¿no? El libro, que no sea algo para y ambientes detalles. Tiene, y muchos ambientes, te metes mucho en los diferentes ambientes. Sí, es que eso me gusta. Me Sí, gusta, pues lo consigues, ¿eh? Claro, transmitir calor, porque ocurre en una ciudad de verano que hace un verano excepcionalmente caluroso, ¿no? Y eso, pues bueno, estoy satisfecho con ese resultado, porque todo el mundo que lo ha leído pues me dice, claro, que siente la sed que pasa a los personajes, la suciedad. Efectivamente, sí, yo hay veces que sudan. Sí. Claro, la portada parece muy descriptiva, ¿verdad? Sí, cuenta mucho. Sí, bueno, es que la portada es tuvimos suerte porque es de un fotógrafo polaco. Me estaban ofreciendo portadas en la editorial y nada, ninguna se ajustaba, ¿no? Y de repente encontraron esta que parecía bueno, pues como hecha para el libro, ¿no? Sí, es algo increíble. Un hombre en Polonia, ¿no? Que es fotógrafo y tenía esto y justamente pues representaba pues la objetualización de... Cuenta muchas cosas, que la silla incluso... Claro, porque además es que es una parte de la novela que hay una escena en concreto que se llega ahí. Y claro, cuando la vimos dijimos, parece que se ha leído la novela y ha hecho una foto, es proceso para la portada, ¿no? Y claro, pues la editorial se puso en contacto con el fotógrafo y... Hablando de editoriales, lo comentamos muchas veces también con Jorge, en la literatura, como en la música, aunque esta última yo la conozco mejor, como sabes, es complicado llegar a alguien que se toma interés. Lo mismo por un buen trabajo musical que por un trabajo literario. Yo no sé cómo has hecho tú, si existen algunos pasos que puedas recomendar a alguien que tenga intención y no sepa por dónde moverse. Bueno, es que es muy complicado el mundo de la literatura, es decir, porque no leen manuscritos las editoriales, o sea, les llegan 1000 manuscritos al año y entonces no tienen capacidad para leerlos y entonces pues directamente no se los pueden leer, ¿no? Entonces simplemente el hecho de que consigas que te lean un manuscrito ya lleva un trabajo terrible. Yo, para hacerlo lo que hice fue, me dediqué a hacer el kamikaze en la Feria del Libro, o sea, no me hacían ningún caso, ninguna editorial, y me fui para allá y abordé un editor y educadamente me instaba que me fuese, que estaba trabajando. Bueno, abordé a muchos, ¿no? Pero este en concreto fue un poco más amable, ¿no? No me tiró ningún libro a la cabeza ahí en la Feria del Libro y tal, ¿no? Y le abordé y me instaba a que me fuese y yo no me iba, ¿no? Y tal. Y justamente una escritora que estaba allí firmando la caseta del libro, pues en la feria, ¿no? Pues estaba ahí
se vinieron unas amigas suyas a comer con ella y él se quedó sin plan para comer, yo le invité a comer y aceptó, ¿no? Y bueno, pues el azar, que no se llora, que está ahí el azar. Bueno, el azar y el ir a la Feria del Libro. Claro, y el que es joven es mono. Ahora ya claro, mono. Ahora entró en lo de mono y convenció para ir a comer. Entonces yo lo que recomiendo a cualquier persona que quiera empezar en esto es que se arregle. Que se arregle. No, para salir. Que no escuche un no por respuesta. Que no lo escuche, que confíe en sí mismo y que parece una perogrullada, pero no lo es. Entonces, que cuando le rechacen y le rechacen claro, y le rechacen, piensen... Claro que sí. Ande que les jodan, yo lo mío y tal. Perseverancia, ¿verdad? Efectivamente. Claro que sí. Bueno, el libro lleva más de un mes en el mercado y ya ha despertado gran interés. Hay una búsqueda en Google, ¿verdad, Jorge? De más de medio millón de resultados. Qué ¿verdad? Barbaridad, ¿eh? Más de medio millón de resultados. Llevas un mes de apariciones públicas, encuentros virtuales, entrevistas, muchos blogs de literatura están hablando de tu libro. ¿Cómo llevas todo esto? Pues yo muy bien, muy bien. Es decir, que a mí me encanta, porque aparte, el trabajo de escritura es una cosa muy solitaria, ¿no? Estás ahí. Y que se pongan en contacto contigo para decirte que te quieren entrevistar o para decirte que les encanta el libro, etcétera, pues yo estoy encantado. Supongo que sería diferente si dijesen que el libro pues no les gusta, ¿no? Y me estuviesen todo el día bombardeando pues con críticas, ¿no? Pero en este caso, pues muy bien, porque, claro, paso de la soledad absoluta a recibir muchísimo cariño por muchísima gente. ¿Quieres que seguir recibiendo cariño? Lo digo por si decimos el Facebook o bueno, basta, ya no quiero más cariño. No, yo encantado, Si quieres cariño. Sí, bueno, claro. Pues en tu Facebook, ¿verdad? Con tu nombre, con Alonso Barán. Alonso Barán, y Twitter también. Lo mismo. Alonso Barán con B para los oyentes que nos estén escuchando. Bueno, pues yo lo que quiero hacer les puedo hacer a los oyentes es invitar a que lean la novela. Sí, claro. Te voy a invitar a ti a que tu editorial, que por cierto no le hemos dicho, se llama Di Valentis, o sea, son valientes, ¿verdad? Editorial Di Valentis. De verdad que agradecemos también que haya editoriales en este caso que ¿Y cómo acertó que apuesten, la editorial también? Qué bien. ¿Cómo acertó? Pues, sí. Y que nos envíen un libro y lo sorteamos con los oyentes. Sí, claro, por supuesto. Porque así que nos den su opinión también. Me parece estupendo. Bueno, para terminar, 2 cositas. ¿Tú crees en el azar, en el destino? Bueno, vamos por partes. Es decir, es que creer en el destino es como creer en Dios. Para terminar, he dicho, ¿eh? A ver si vamos a ir por partes. Bueno, ¿Y te vas a enrollar? No. Casualmente he traído 15 volúmenes para hablar de eso. Para hablar del azar, es que lo veo. Realmente yo creo que tu suerte eres tú mismo. Es decir, que tú vas creando tu camino con tus decisiones, ¿no? Entonces el destino es algo místico, es como hablar de Dios, ¿no? Es conceder que hay algo que está escrito y hay una inteligencia, una superinteligencia ordenadora que lo ha escrito, ¿no? Entonces, bueno, tampoco puedo llegar a saber eso porque es algo insoluble, ¿no? No puedo llegar a esa solución. Entonces prefiero pensar que tú vas creando con tus decisiones, vas creando tu propia suerte, ¿no? Uh-huh. Entonces también es cierto que hay un factor de incertidumbre porque, bueno, un pensamiento genera una emoción incita a la acción, pero todos los pensamientos que tienes no son conscientes, hay algunos que te aparecen, ¿no? Entonces, si sigues uno de esos pensamientos, claro, lo has pensado y te has arrojado al azar igualmente, ¿no? Así que 50-50. 50-50, bueno. Y la otra es, tú me decías el otro día que te encantaría que Natalie Portman leyera tu libro, El azar no se llora. Me decía, moriría, mataría. Bueno, ¿por algo en especial piensas en ella para alguno de tus guiones? Bueno, pienso en ella para contarle, si alguien quisiese hacer uno de mis guiones, pues claro, para tener reuniones con ella, para explicarle un personaje durante 2 horas. Preparar el personaje de Natalie Portman sería pues durante un año, reuniones de 2 horas al día, yo solo con ella en la habitación. Bueno, pues tenemos una sorpresita para ti. Escucha, por favor, muy atento. Hi, I'm Natalie Portman. It will be a pleasure to read Alonso Barán's book, El azar no se llora. So I leave my address and telephone number to Jorge Iglesias, so you can send it to me, okay? Good luck with your book, Alonso. Bye. Bye. Bueno, pues ya lo han escuchado. A Natalie Portman le encantaría leer la novela y le ha dejado el teléfono y dirección a Jorge Iglesias para que te pongas en contacto con ella y se la envíes. Claro, yo encantado. Teléfono
Jorge Iglesias. Lo ha dicho bien clarito, ¿eh? Bueno, teléfono Jorge Iglesias. Teléfono Jorge Iglesias. No, pero no te hagas líos. Teléfono Jorge Iglesias para que se lo pases a Alonso Barán y le mande Yo la esa novela. parte no la he escuchado, Tavares. Yo Bueno. había escuchado que fuese a llevarle el libro en persona, yo a ella, ¿no? Ha dicho. A ver, no era Natalie Portman, ¿no? Ya, me Lógicamente, es broma. Y agradezco a Eva Pereira que me haya ayudado. Pero como dice José Mota, no es Natalie Portman. Y sí, sí. ¿eh? Bueno, Y sí, sí. Y sí, sí. Nosotros lo vamos a intentar para la próxima. Que va a ser que Esto no. ha sido como un avance. Hemos ensayado y mira, pues se ha puesto los pelillos de punta. Pues la siguiente directamente. Bueno, Alonso, perfecto. Se la podemos entrevista- enviar, ¿no? Hombre, La podemos totalmente, enviar claro la que sí, novela ¿por qué no? a Totalmente. Natalie Portman, claro que sí. Te decía, Alonso, la entrevista no habrá sido la más seria, pero sí la más divertida, Desde seguro. luego, desde luego. Lo ha pasado genial. Sí, es estupendo. Alonso Barán, guionista, filósofo, escritor y amigo. Gracias por pasar la noche en vela, por compartirte un trabajo, en este caso tu primera novela, El azar no se llora, con nosotros, y seguro que habrá algo próximo y aquí estamos para contarlo cuando quieras. Perfecto, muchísimas gracias por invitarme. Lo he pasado realmente bien. Ahora estoy un poco molesto porque me he querido lo de Natalie Portman y claro, la decepción Ha que sido ella que tengo. es Mal se siente Broma. haber pedido muerte. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta la adiós. próxima, Alonso. Hasta la próxima, chao.